Shalom, bendiciones, bendiciones familia. Estamos contentos de estar nuevamente en este espacio de estudio donde vamos a seguir explorando los escritos del primer siglo o conocidos como el Nuevo Testamento. Así es que me va a disculpar, tengo un poquito de hipo y no sé cómo arreglarlo. Así es que la semana pasada aprendimos muchas cosas interesantes acerca de los evangelios, cómo se escribieron, la audiencia, algunas notas interesantes que desconocíamos. Hoy vamos a seguir considerando lo que es las críticas, las diferentes tipos de críticas. Y créame que, como le dije al final de la clase, hoy en día, yo estoy más consciente de lo que no sé que de lo que sé. Y entre más seguimos aprendiendo, pues más cuenta nos damos de que no sabemos nada. Así es que déjenme checar por aquí el audio. Se escucha. Ok, no sé si por ahí ya se escucha mejor. Vamos a ver si el audio se escucha bien. Ok. Entonces, vamos a empezar rapidito aquí donde nos quedamos la semana pasada. Crítica canónica. ¿Qué es la crítica canónica? En cierto modo, este enfoque puede considerarse una prolongación del interés por el producto final. Evidentemente, la crítica de redacción. Aunque cada libro del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah tiene su propia integridad, se ha convertido en Sagrada Escritura solo como parte de la colección del Nuevo Testamento y ha adquirido un nuevo significado por su relación con otros libros de esa colección canónica. Mientras que otras formas de crítica estudian el significado de un pasaje en sí mismo o en el contexto del libro bíblico en el que aparece, la crítica canónica examina el pasaje a la luz de todo el Nuevo Testamento o incluso de toda la Biblia, donde hay otros libros, pasajes que ofrecen perspectivas. La subsección D más adelante se desarrolla con esta crítica. Aquí hay algo interesante, porque ¿cuántas veces has escuchado que nosotros decimos tenemos que considerar el contexto del versículo dentro del contexto del capítulo y dentro del contexto de la carta? Pero ahora, con la crítica canónica tenemos que considerar ese versículo dentro del contexto de toda la Biblia. Esto es un gran problema, porque muchas veces estamos acostumbrados a sacar pasajes aislados y decimos, no, pero es que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, ahí hay una prueba, pero vamos a ver qué es lo que nos dice toda la Escritura, porque ese versículo tiene que ser consistente con toda la Escritura. Y si de repente no es consistente con el mismo libro de Juan, que nos está desarrollando una relación entre lo que es el Padre de Yeshua y Yeshua, una relación que son uno solo, aunque son dos, pues ahora tenemos que ver qué realmente quiere decir ese pasaje de en el principio era el verbo, Yeshua, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero eso es lo que leemos en la Reina Valera. Pero realmente el verbo era Dios, estaba en la intención del autor cuando lo escribió. Y quiere decir que entonces estamos leyendo algo que le fue dado un significado un poco distinto a lo que realmente Juan escribió. Porque fíjese, si nosotros somos conscientes, vamos a considerar Juan. Y vamos a ver que Juan nos está diciendo el propósito de escribir su libro. Nada más con el puro evangelio de Juan. Si nosotros leemos el principio, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio, él estaba en el principio con Dios. Pero después, si nosotros vamos al capítulo 21, al final, aquí en el versículo 24, fíjese lo que dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, Juan. Sabemos que su testimonio es verdadero
Y hay también muchas otras cosas que Yeshua hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Ok? Pero hay otra parte en donde dice, aquí, el propósito de este evangelio, capítulo 20, versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Yeshua en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero este libro, Juan nos está dando el propósito de este libro, dice, pero los que se han escrito en este libro, se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan nos está declarando cuál es el propósito de su libro. Y el propósito del libro es para que creamos en las obras que hizo Yeshua, que son testimonio, y para que creamos que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y para que al creer en el Hijo de Dios tengamos vida eterna en su nombre. Eso quiere decir que entonces ahora tenemos que considerar Juan. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Era el Mesías. El verbo estaba con Dios. Las palabras finales del capítulo 20. Porque el evangelio tiene que ser constante y tiene que ser consistente aún con el mismo libro. Y esa es la crítica canónica. Y no se diga de la Biblia, porque tiene que ser consistente con la Biblia. Y créame, hoy en día este es un gran problema. Pero si nosotros regresamos al primer siglo, nos vamos a dar cuenta que en el Tanakh, y ni siquiera en los escritos del primer siglo, era el problema de quién era Yeshua. Ellos no se preguntaban quién era Yeshua, ellos sabían quién era Yeshua. Ellos sabían que era el Mesías, ellos sabían que era el Hijo de Dios, ellos sabían que procedía del Padre, tenía la esencia del Padre, aunque no era el Padre. Todo eso ellos lo sabían en el primer siglo. Entonces, ¿cuándo empieza el problema? El problema empieza con el gnosticismo, la palabra que se me olvidó la semana pasada, que estuve estudiando un poquito. El gnosticismo. Y entonces ahí es cuando se empieza a desarrollar. Y más adelante, en el concilio de Nicea, búsquelo. En el concilio de Nicea es cuando se empiezan ellos a decir, bueno, ¿quién es Yeshua? ¿Yeshua es Dios o quién es Dios? Y ahí es donde se empieza a desarrollar el primer credo, el credo de los apóstoles o el credo de la Iglesia Católica, que creemos que él es el verbo que desciende del Padre, que es la esencia, que somos uno mismo, y de ahí se empieza a desarrollar el credo, y a partir del año 325 en adelante es que empieza a decir, bueno, si el verbo es Dios, entonces ¿qué hacemos con María? Bueno, María es la Madre de Dios. Bueno, y el Espíritu Santo, bueno, y ahí se empieza a desarrollar lo que es la Trinidad. Pero en los primeros 100 años, 150 años, ese no era problema. Ellos entendían quién era Yeshua. Cuando vemos que el mismo Yeshua les pregunta, ¿quién dice que la gente que sois? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y él les dice, no, pero ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro, a través de la revelación del Espíritu, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro no le dijo, tú eres el Dios encarnado, tú eres el Dios hecho carne? Sino le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa era la relación que ellos tenían. Y usted puede ver la introducción de las cartas, que lo hemos tratado. Puede ver la introducción de cada una de las cartas, y usted va a ver que siempre Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos los que escribieron, Juan, ellos están hablando de Dios Padre y del Mesías su Hijo. Gracias a vosotros, de Dios Padre y de Yeshua nuestro Señor. Y siempre va a ser así, pero vamos a continuar, no me quiero desviar ahí, vamos a continuar por aquí. Así es que dice aquí, el estructuralismo. Aunque la crítica de la forma y la crítica de la redacción tienen componentes literarios, estos pasan al primer plano en otro enfoque. El estructuralismo o semiótica se centra en la forma final de las obras del Nuevo Testamento. Aunque la estructura general, como guía de la intención del autor, ha sido durante mucho tiempo una característica de la interpretación, y es casi de rigor
que las introducciones bíblicas ofrezcan un esquema de cada libro del Nuevo Testamento, la estructura en este enfoque es mucho más que un esquema general. Sobre todo en las aportaciones de los teóricos literarios francófonos, la semiótica se ha convertido en un estudio muy técnico parecido a las matemáticas. La estructura que se detecta no es el esquema que se ve a simple vista, ya que las estructuras más profundas no son aparentes en la superficie, sino que contribuyen a generar el texto, independientemente de que el autor las haya comprendido conscientemente o no. Estas estructuras deben salir a la luz para que el texto pueda percibirse como un todo coherente. A menudo los estructuralistas proponen esquemas de una complejidad aterradora, lo que lleva a los estructuralistas a preguntarse si tanta intrincación es útil y si el análisis semiótico produce resultados que no podrían haberse obtenido mediante una exégesis basada en el sentido común. Así que invitamos a los lectores a seguir investigando, ya que no es fácil ofrecer un ejemplo sencillo. La mayoría de las veces, el estructuralismo supera el nivel de esta introducción. O sea que a veces esta gente se mete tanto en lo que es el estructuralismo, tanta estructura que terminan haciéndose bolas ellos mismos. Pero es una herramienta que sirve para ver la forma en que está estructurado, lo haya pensado o no el autor, pero ahora podemos ver una estructura dentro de lo que es el material. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, acuérdense, pero el Nuevo Testamento contiene 85% de lo que es el Tanakh, la Biblia hebrea o el conocido como el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que sí, el 85% está contenido en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, pues no es tan nuevo, porque el 85% es citando lo que ya está en la primera parte del libro, y el otro 15% son las explicaciones que los autores están dando de ese 85%. Así es que el 100% del Nuevo Testamento no es más que un estudio completo de citas del Nuevo Testamento. Luego viene la crítica narrativa. Más evidente e inmediatamente productivo es un enfoque que aplicado a los evangelios se concentraría en ellos como relatos. A primera vista, la terminología empleada en esta exégesis puede parecer formidable. Por ejemplo, la crítica narrativa distingue entre el autor real, la persona que escribió realmente, y el autor implícito, el que puede deducirse de la narración, y entre el público real, los que en el siglo I leyeron el documento, escucharon realmente lo que se escribió, o incluso los que lo leen hoy, y el público implícito, los que el autor imagina al escribir. Sin embargo, estas distinciones tienen sentido y la atención prestada al flujo de la narración puede arrojar luz sobre muchos problemas exegéticos. En particular, la crítica narrativa es fructífera para relatos continuos como los del nacimiento y la muerte de Yeshua. Con demasiada frecuencia, el enfoque microscópico del texto ve problemas que los exegetas pueden explicar más fácilmente si aprecian una narración simplificada que da muchas cosas por sentadas. Es realmente un problema, por ejemplo, que Pilato sepa lo suficiente como para preguntar a Yeshua, ¿eres tú el rey de los judíos?, sin que se le hable explícitamente de esta cuestión. ¿Eso implica esto que Pilato estuvo implicado en el arresto de Yeshua desde el principio? O más bien, han de suponer los lectores que las autoridades explicaron el problema a Pilato cuando lo llevaron a Yeshua, aunque nunca se nos diga eso en el abreviado y rápido relato de Marcos. Esto es interesante porque ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a preguntar que cuando leemos en Marcos, de repente vemos que Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero en ningún momento de la narrativa se nos explica. Vinieron a Pilato y le dijeron, este hombre se ha hecho como el rey de los judíos. Fueron con Herodes, pero con Pilato no le dice nada. Entonces, quiere decir que dentro del contexto que está pasando
pasando ahí, Pilato sabía sabía el problema, sabía por qué venía Yeshua, sabía quién lo trajeron, a los fariseos y los saduceos, a Caifás. Entonces, cuando llega el momento, Pilato tiene una información que usted y yo no tenemos, que si nos metemos en el escrito, vamos a considerar que, ¿por qué Pilato le hace una pregunta directa a Yeshua? Y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Usted no acusa a alguien si usted no escuchó un rumor. Si yo escucho algo de una persona, no me lo dijo la persona, lo escucho por allá, y cuando me encuentro la persona, yo le pregunto, ¿realmente tú hiciste esto? Es porque yo tengo, o escuché conocimiento, o escuché, o alguien vino y me dijo, y ahora yo enfrento a la persona con un conocimiento ya en mente, que muchas veces usted y yo leemos, y Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le contestó, tú lo has dicho. Y vemos el diálogo, pero muy pocas veces nos retrocedemos un poco y decimos, espérame. ¿Cómo llegó ese diálogo a estar ahí? Porque en todo el Evangelio de Marcos no se nos dice, bueno, ellos vinieron con Pilato y le dijeron, este hombre se ha hecho como el rey de los judíos. Se nos dice en los relatos de el Evangelio y de otros evangelios, pero no en la escena de Pilato con Yeshua. Entonces, si algo tan simple como esto, que le pasamos por alto, pero que es importante dentro de la narrativa, ¿qué otras cosas hay dentro de los evangelios y dentro de las cartas de los discípulos o de los apóstoles? ¿Qué otras cosas hay ahí que se supone que los lectores y el que está escribiendo sabe y no tiene necesidad de explicar, que usted y yo desconocemos? Solo le estoy dando estos ejemplos para que usted vea que muchas veces leemos este documento y decimos, no, sí, pero necesitamos realmente meternos, entender cómo pensaba la audiencia, entender cómo ellos razonaban, entender el lenguaje, entender las expresiones idiomáticas, entender muchas de las cosas que como lectores del siglo XXI desconocemos. Y si queremos meterle la teología o el dogma por delante, pues aún lo agrava un poco más, porque en este ejemplo, algo tan sencillo que se supone que ellos ya sabían, Pilato se le había dicho, Pilato estaba al tanto de la situación. Entonces vamos a seguir leyendo por aquí. Ay, esta cosa que no me deja. Vamos a ver por aquí. Una vez más, lógicamente, los sumos sacerdotes no pueden haber llevado a Yeshua ante Pilato en Mateo 27:2. Dice, después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Y haber estado todavía en el santuario del templo cuando Judas devolvió las 30 monedas de plata. Algo interesante, vamos a ver esto. Vamos a ver. Dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo, un Sanedrín, contra Yeshua para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Ok, se van ellos. Pero fíjese lo que dice aquí. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Yeshua había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero aquí nos está diciendo que ellos se fueron con Pilato a entregarlo. Y aquí a Judas está viniendo a ellos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él arrojando las piezas de plata en el santuario, ¿dónde están? Aquí no están con Pilato, él nos está diciendo, ¿dónde están? Se marchó y se fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar el consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Aquí tenemos 3 eventos. Nos está diciendo que llevaron a Yeshua con Pilato, están recibiendo el dinero de Judas y están comprando el campo. O estos hombres se multiplicaron, estos hombres se dividieron en 3 partes
y una parte se fue con Pilato, otra parte estaba con Judas y otra parte se fue a comprar la tierra. ¿O qué está pasando aquí? Estos son los tipos de preguntas que deberíamos hacernos cuando estamos leyendo, porque nosotros asumimos que están con Pilato, están con Judas y están comprando el terreno. Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí, sin embargo, no es la idea central de esta narración poner de relieve la simultaneidad. Cuando los pasajes del Evangelio se leen en voz alta, no han hecho los oyentes el tipo de suposiciones interpretativas que pretendía el escritor. Al menos hasta los eruditos advirtieron un problema. La crítica narrativa contrarresta los excesos de investigación histórica y ayuda a destacar el interés principal del autor. Desgraciadamente, algunos estudiosos que han adoptado la crítica narrativa sostienen que es herméticamente irrelevante si lo que narran los evangelios ocurrió alguna vez. En respuesta, hay que mantener dos factores en tensión. Por un lado, la eficacia de los evangelios se debe en gran medida a que presentan a Yeshua en una narración larga, unificada y atrayente, muy distinta de las memorias de los grandes sabios rabínicos. Por otro lado, por su propia autocomprensión, el cristianismo se basa demasiado fundamental en lo que Yeshua realmente dijo e hizo, como para ser arrogante en cuanto a la historiosidad. Hay un grave problema, porque cuando nos ponemos mucho en la crítica, y ese es el problema hoy, que mucha gente está con lo de las ciencias bíblicas. Y cuando la gente entra a lo que es las ciencias bíblicas, todo dices, lo que le acabo de decir es que no cuadra. Bueno, es que el autor te estaba narrando cuál era el evento, no cómo sucedieron. So, si tú te pones a una mente crítica, tú dices, el evangelio está mal. Porque no podían estar con Pilatos, no podían estar con Judas, no podían haber comprado el campo, el terreno. Pero ¿qué hay si el evangelista te quiere decir los eventos que sucedieron, no cómo sucedieron? Pero de algún sentido, la escritura muchas veces no va a ser cronológica. Y eso lo vemos en libros como por ejemplo Números. Números no es cronológico. El libro de Números, cuando tú lo lees desde el capítulo 1 hasta el capítulo 30, te vas a dar cuenta de que como que esta parte iba aquí, esta parte iba aquí, esta parte iba aquí. Levítico también. Si tú te das cuenta, el capítulo 16, después de la muerte de los hijos de Aarón. Eso quiere decir que ese capítulo 16 tenía que ir después del capítulo 10, cuando mueren los hijos de Aarón. Pero no, encontramos 11, 12, 13, 14, 15, que son las leyes relativas a la santidad. Y después encontramos capítulo 16. Entonces, aunque no es cronológico, pero te está dando una idea. Así, el ejemplo que le acabo de dar, si nosotros lo vemos críticamente en la narrativa, podemos decir, no, es que eso no sucedió. Y ese es el gran problema que ahora estamos teniendo con lo que se llama ciencias bíblicas, que si no sabemos manejar la información y no tenemos ese control, mucha gente que empezó a estudiar las ciencias bíblicas hoy está negando muchas cosas de la Biblia. Y debemos tener ese cuidado. Es una herramienta útil, pero no debemos irnos a fondo, porque nos da una idea de los eventos, mas no te dice cómo surgen los eventos. Y Baruch Hashem se me quitó el hipo, así es que ahora sí puedo seguir bien. Crítica retórica. Relacionado con la crítica narrativa, es un enfoque que analiza las estrategias empleadas por el autor para hacer eficaz lo narrado. Por ejemplo, el descubrimiento del material adecuado para ser narrado, la disposición organizada de ese material, la elección de las palabras apropiadas, la clasificación de la argumentación retórica en judicial, deliberativa y demostrativa. Se trata más adelante en el capítulo 15 de este libro. Y va a ser con relación a las cartas, o cuando estudiemos las cartas, vamos a ver esto: retórica judicial, retórica deliberativa y retórica demostrativa. ¿Sabía usted que para estudiar a Pablo y para entender a Pablo, tenemos que considerar lo que es retórica, lo que es diatriba, lo que es metáfora? Porque Pablo está hablando en retórica.
Pablo está hablando y aparte en retórica, está hablando en retórica judicial, retórica deliberativa, retórica demostrativa, está hablando en diatriba, que es una diatriba. Por ejemplo, el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Romanos, especialmente el capítulo 2, empezando desde finales capítulo 1, es una diatriba. Y por eso le dice, no te jactes. Una diatriba, es algo que él está usando ahí. Pero a veces somos expertos en las cartas. La crítica retórica parte de la base de que el texto escrito revela los contextos. Oiga bien, la crítica retórica parte de la base de que el texto escrito, lo que nosotros estamos leyendo, revela los contextos tanto del autor como del lector. Por ejemplo, por lo que se ocupa no solo de los objetivos y métodos del escritor, sino también de los intereses, valores y emociones de los lectores pasados y presentes. Tanto la crítica narrativa como la retórica toman en serio los evangelios como literatura. Anteriormente, en comparación con los grandes clásicos de la escritura greco-romana, los evangelios se consideraban producciones literarias menores, klein literatur, de tipo popular. Ahora, sin embargo, los estudios de crítica literaria están haciendo más justicia a un hecho histórico innegable. El poder narrativo de los evangelios centrados en la persona de Yeshua ha tenido una eficacia única para convencer a millones de personas de que se hicieran cristianas. Aunque señalaré las vidas judías de los profetas, especialmente la carrera de Jeremías, como anticipación parcial del enfoque evangélico. No hay equivalentes cercanos en la literatura judía conservada de la época a estas composiciones del Nuevo Testamento. Esta está buena. La crítica social estudia el texto como reflejo y respuesta al entorno social y cultura en el que se produjo. ¿Sabe que yo hace un tiempecito me metí en problemas? Yo siempre me ando metiendo en problemas. Hace un tiempecito yo me metí en problemas porque yo dije, el efecto de los milagros de Yeshua en el tiempo de Yeshua no es el mismo que el efecto de un milagro hoy en día. Oh, la gente se jalaba los pelos y no, ella está negando los milagros de Yeshua. No, yo nunca negué los milagros de Yeshua. Ya no creen los milagros. No, yo creo los milagros. Yo sé que Dios hace milagros y aparecen en todo tiempo, yo creo. Pero el impacto social no es lo mismo. No es lo mismo un paralítico que tenía que pedir limosna, tenían que llevarlo a la puerta a la puerta del templo, pedir limosna, no podía trabajar, no podía hacer nada, no podía, y estar 38 años postrado ahí en un paralítico que no se podía mover en el estanque de Bethesda, ahí 38 años que no podía hacer nada, y de repente viene este hombre que se le acerca y le dice, hey, ¿qué haces aquí? Toma tu lecho, levántate y anda. Y él toma su lecho y empieza a caminar y empieza a darse cuenta que puede caminar y va al templo y agradece a Dios, corre al templo y agradece a Dios porque durante 38 años no tenía vida social, no tenía nada, su vida era estar postrado ahí en un lecho. Ahora, un paralítico en el 2021 va donde él quiere, se mueve donde él quiere, trabaja, porque muchas veces un paralítico puede tener trabajo, no todos, pero algunos pueden tener trabajo, tiene el apoyo de su familia. Es muy diferente el entorno social. Así es que cuando la persona recibe el milagro, sí es un impacto, pero es como que, ok, gracias, ya me voy, y no lo vuelves a ver. La persona que dice, hey, esto fue Dios, porque nadie me podía haber hecho esto y ahora voy a dar mi vida en agradecimiento a Dios. Mi servicio va a estar con Dios. Entonces, socialmente, hoy en día, los milagros no tienen el mismo impacto en la vida de la persona. Y no se diga la vida de las congregaciones. Entonces, el punto, cuando yo digo el impacto social de los milagros hoy en día no es el mismo impacto social que en el tiempo de Yeshua, es porque es así. Imagínate una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre
que no podía caminar por las calles libre porque tenía que gritar inmunda, inmunda, y todo el mundo correr para el lado, no me toques, porque era como si tuviera una enfermedad incurable, que no me toques, no me toques, quítate. Y donde quiera que ella iba a caminar, es inmunda, inmunda, es como anunciándose, tengan cuidado porque aquí estoy yo, la contaminada. Imagínense qué tipo de vida. A una mujer que hoy tenga un flujo de sangre en donde tenemos la ciencia avanzado, hay toallas sanitarias, hay tanto cuidado médico, que hoy en día hoy en día ni tú te das cuenta cuando una persona está en su menstruación siquiera. Si es tu esposa, pues te das cuenta, obvio, es tu esposa. Pero si tú andas en la calle, tú no te das ni cuenta. Entonces, socialmente, esta persona no tengo vida. No puedo salir ni a la esquina porque tengo que gritar, inmunda, inmunda. Y de repente eres sana. Ahora, la próxima vez que salgas, puedes caminar libre por las calles. Socialmente, muy diferente. La gente se pregunta, ¿qué podemos hacer para seguir obteniendo milagros hoy en día? Socialmente tenemos que estar preparados para los milagros. Porque Dios se mueve en todo tiempo y de todas formas. Pero socialmente no somos agradecidos. Ni en las cosas pequeñas. A veces pasan y como que, ok. Pero en ese tiempo, si caía lluvia, era porque Dios había mandado bendición. Si había sequedad, es porque hicimos algo y Dios está aguantando las nubes en el cielo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar, tenemos que pedir. Hoy en día, usted va al supermercado y haya sequía, haya lo que sea, usted va a encontrar productos en el supermercado. Así es que ya el orar por la abundancia es como que a veces somos tan cómodos que decimos, sí, gracias a Dios por la abundancia, pero sé que yo voy a trabajar y gano el dinero. A veces como que, oh sí, Dios me bendice, pero conscientemente es como que con el sudor de mi frente yo lo gano. Es como que si Dios hiciera un lado, como quiera yo tengo trabajo y sigo ganando. Y a veces Pastor Walter siempre dice, la familiaridad crea desprecio. Y a veces estamos tan familiarizados con las bendiciones de Dios que creamos desprecio, como que, sí, ok, sí, Dios me bendice, sí. Pero ya no es ese entorno social del mundo bíblico. Y por eso cuando leemos los milagros, cuando leemos los evangelios, cuando leemos las cartas, es importante que nos metamos en el mundo social, en el entorno social, en el entorno cultural, porque esa era la audiencia para la cual ellos escribieron y entendían. ¿Ves lo que dice aquí? La crítica social considera el texto como una ventana a un mundo de opiniones y voces enfrentadas. Diferentes grupos con diferentes posturas políticas, económicas y religiosas que moldearon el texto para que respondiera a sus preocupaciones particulares. Esta importante rama de la investigación del Nuevo Testamento ha contribuido al renacimiento de los estudios históricos. Se analizará la materia prima de esta crítica, es decir, el trasfondo político, social del Nuevo Testamento y las aplicaciones que se les da. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han considerado, y yo sé que si ha seguido las enseñanzas nuestras de hace un par de meses para acá, usted ya lo ha hecho, pero ¿cuántos han considerado estudiar los movimientos políticos del tiempo de Yeshua? ¿Cuántos de ustedes han estudiado a los saduceos, lo que creían, los fariseos, lo que creían, no lo que usted piensa que ellos creían, sino lo que realmente creían? Porque a veces confundimos. Los fariseos eran los temerosos, eran los que guardaban la observancia de la Torá. No eran los hipócritas, y eso lo vimos en las clases. Los saduceos eran la élite. No creían en la resurrección. ¿Por qué se aliaron con Roma? Porque para ellos el poder y el vivir bien en esta vida era todo lo que les importaba. Ellos querían vivir bien. Ellos no pensaban en que voy a morir, voy a resucitar. No, ellos no pensaban en eso. Los celotes, los esenios. ¿Cómo Yeshua responde a las diferentes audiencias? Porque lo vemos interactuando con los saduceos, lo vemos interactuando con los fariseos, lo vemos actuando con los herodianos. Se le cuestiona acerca, maestro, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no?
Yeshua sabía que había un entorno político, que él no se podía meter en problemas. Porque si Yeshua decía, no, ustedes no le pueden dar, no tienen que darle tributo al César. Bueno, Judea, el territorio judío, era una provincia de Roma y tenían que pagar tributo. Así que judicialmente y jurídicamente ellos tenían que pagar tributo a Roma, porque si no había consecuencias. Roma exigía el tributo. O cuando vienen y le dicen, maestro, ¿es lícito dar tributo al César? Era una pregunta política. Yeshua, ¿qué vas a decir? Y por eso la gente estaba, a ver qué dice, porque si este hombre dice no, lo acusamos de traicionar a Roma y ya está, se acabó. César, este hombre dice que no hay que dar tributo, es un rebelde, llévatelo, mátalo. Ahora tiene sentido que nosotros leemos en el Evangelio que dice, denme una moneda, a ver, ¿de quién es la imagen en la moneda? Del César. Bueno, si la imagen es del César, entonces quiere decir que hay que darle tributo al César. Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y se acabó, listo. No me meto en problemas y le resolví la pregunta. Pero era una pregunta política. ¿Cómo la resuelve Yeshua? Bueno, tenemos que dar tributo al César, sin dejar de dar tributo a Dios, que es nuestro rey. César es el emperador, pero Dios es nuestro rey. Y ahí está haciendo la distinción de que, ok, dale tributo al César, esto es el emperador, pero Dios es tu rey, dale a Dios, dale a tu rey lo que es de él. Interesante, ¿va? Y muchas de estas cosas más podemos seguir indagando. Por ejemplo, mucha gente habla de cuando Yeshua volcó las mesas. Dios mío, pasaje que le gusta a todo el mundo. No, es que él estaba en contra del templo y estaba en contra de lo que estaba ahí, estaba en contra de lo que... ¿Cuántos de ustedes han estudiado lo que era el medio shekel y lo que era el pagar el tributo del templo, lo que era el medio ciclo del templo? Un mes antes de Pesaj, de la Pascua, se anunciaba que todo el mundo tenía que pagar su medio ciclo. Se iban a las provincias y se hacía el anuncio y tenían que pagar. Todo judío tenía que pagar su medio ciclo. Un mes antes de Pesaj, se ponían en el pórtico de Salomón, no en el templo, sino en el pórtico que está afuera, se ponían mesas de los cambistas. El relato de Juan nos dice cambistas, volcó las mesas de los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Bueno, había judíos en toda Roma, había judíos en Cesarea, en Páncreas, en Chipre, en todo el territorio romano. En cada uno de esos territorios romanos se usaba una moneda. En el templo no se aceptaban monedas con otras imágenes de otros dioses, del César, de otras deidades. Se utilizaba la moneda especial del medio ciclo, que no tenía ninguna imagen. Entonces, ¿qué hacían? Venía gente de Italia, venía gente de Asia, venía gente de África. Y ellos decían, quiero pagar mi medio ciclo. ¿Ok? Te voy a cambiar tu moneda por el medio ciclo para que puedas pagar tu medio ciclo. Ok, bien, no pasaba nada. Pero, especialmente en el tiempo de Ananías, que era el tiempo de Yeshua, el primer siglo, se le autorizó a los cambistas subir el interés. Si lo normal era, te voy a cobrar 10% por el cambio, porque usted hoy lo ve, si usted cambia a pesos mexicanos a dólares, pues le van a cobrar una comisión para cambiar el dinero y para hacérselo válido en dólares. O si usted cambia pesos colombianos, de lo que usted cambie, le van a cobrar. Vamos a decir, es un 10%. Bueno, ahora ellos podían subirlo hasta un 30%. Te voy a cobrar 30% por cambiar. Cuando Yeshua se da cuenta, se está dando cuenta de que hay una injusticia. Pero se trataba en el contexto del cambio, el intercambio de monedas. Nada tenía que ver con las ofrendas, nada tenía que ver con que él estuviera en contra del templo, estaba en contra de la corrupción porque estaban haciendo un negocio. Lo que esta gente le aumentaba, ahora ellos podían decir, me estoy haciendo una ganancia, y de ahí tenían que dar su comisión a los que le permitían hacer esta transacción alta. Ya se da cuenta. Y cuando usted lee, él volcó las mesas de los cambistas.
Quita el dogma y quita lo que te dijeron de que él estaba en contra del templo. Estudia realmente lo que quiere decir y te vas a dar cuenta de que si vas a la historia, a un Filón y algunos otros historiadores relatan que había un interés. No recuerdo exactamente la palabra, se la debo, pero inclusive Calbón, algo así, tenía un nombre, este interés que se le da, que se le subía. Y la gente decía, bueno, ya estoy en Jerusalén y yo tengo que pagar mi medio ciclo y pues no me queda otra más que aceptar el 30% y con tal de que me den el medio ciclo, yo pagar y hacer lo que tengo que hacer. Y ellos aceptaban la injusticia porque querían cumplir con su responsabilidad con Dios. De eso trata. Cuando nosotros leemos el famoso pasaje de que no, él entró al templo, no, él no entró al templo, era el pórtico de Salomón. Lo que pasa es que en el primer siglo a todo el monte del templo se le conocía como el templo. Cuando él dice él entró al templo, él estaba entrando en el área donde se les permitía hacer este tipo de transacciones. Es que la próxima vez que usted escuche a alguien decir, no, y él entró al templo y tiró las mesas y él estaba en contra de los fariseos. Es más, los fariseos no eran los que manejaban el templo, eran los saduceos. Usted sabe que esa persona no hizo su asignación y quizás solo está hablando lo que alguien le enseñó o lo que escuchó de alguien más, pero realmente no está estudiando como debería hacer porque no está usando el lenguaje correcto para hablar lo que está hablando. Ya me voy, no me meto más en problemas. Crítica de la defensa. Es un título genérico que a veces se da en los estudios liberacionistas, afroamericanos, feministas y afines, porque quienes lo proponen abogan porque los resultados se utilicen para cambiar la situación social, política o religiosa actual. Una máxima conocida es que la liberación de los oprimidos es la única óptica a través de la cual deben leerse las escrituras. Esta es la forma en la que ellos leen. Este enfoque se defiende sobre la base de que los escritores y escritos bíblicos no carecían de su propia defensa. Por ejemplo, fueron escritos por hombres o líderes eclesiásticos y por lo tanto reflejan un punto de vista patriarcal o eclesiástico. En consecuencia, la narrativa bíblica superficial puede promover sus puntos de vista aplastando las alternativas, de modo que hay que examinar las pistas más leves para recuperar lo que puede haber sido suprimido consciente o inconscientemente. Otros, sin embargo, ven en este método el peligro de leer en las escrituras lo que a uno le gustaría encontrar y de no reconocer que la situación sociológica del Nuevo Testamento puede haber sido de hecho y no simplemente por supresión de datos. Pudo haber sido desfavorable a las causas modernas. Sin que resolvamos esta disputa, todos deberían reconocer que al plantear preguntas importantes que los exégetas anteriores, en su mayoría del primer mundo, blancos y varones, nunca se plantearon. Los investigadores defensores han iluminado valiosamente la situación del Nuevo Testamento. 12. Visión de conjunto. ¿Cómo pueden los lectores del Nuevo Testamento hacer frente a tantas críticas diferentes? Hay que combinar los distintos enfoques del texto para que ninguna crítica se convierta en la forma exclusiva de interpretación. Los intérpretes que emplean las diversas formas de crítica de manera complementaria llegarán a un significado mucho más completo del texto bíblico. Para describir el alcance total de ese significado, Schneider imagina tres mundos, a saber, detrás del texto y antes del texto. Estos son los tres mundos: detrás del texto y antes del texto. Y dice el autor, utilicemos los evangelios para ilustrarlos. El mundo detrás del texto incluiría tanto la vida de Yeshua como la reflexión religiosa sobre él a través de la fe, la predicación y la experiencia religiosa comunitaria. Ok, si hacemos un alto y vemos el mundo detrás del texto, nos vamos a dar cuenta que las palabras de Yeshua, las parábolas de Yeshua, los dichos de Yeshua, tienen más afinidad con el judaísmo que con lo que consideramos hoy cristianismo. Empezando con, ¿dónde estaba Yeshua cuando él enseñaba? ¿A dónde iba Yeshua?
Lucas capítulo 4 nos dice, llegó a la sinagoga como de costumbre. Eso quiere decir que Yeshua tenía una costumbre. Y el entorno religioso de Yeshua se está desarrollando en una sinagoga en donde están estudiando la Torá, la palabra de Dios, porque no hay Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Yeshua se basan en los pensamientos de los fariseos, los pensamientos de los maestros de la actualidad. Podemos poner como por ejemplo a Giliel, a Shammai, que fueron los contemporáneos de Yeshua. Ese es el entorno religioso de Yeshua. Entonces, cuando nosotros queremos poner las palabras de Yeshua, y si hablamos de Yeshua en el entorno de un hombre que predicó la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? Porque él le está diciendo, oíste que fue dicho, no matarás. ¿Dónde está? ¿De qué está hablando? Los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Los 10 mandamientos. No penséis que he venido a abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, Tanakh. Porque en ellas hallarás testimonio de mí. Yeshua mismo lo dice. Entonces, ¿cómo estamos leyendo nosotros los escritos del primer siglo? Tal vez le va a sonar como a una exageración, pero yo lo he escuchado. Yo he escuchado a pastores, yo he escuchado a predicadores que se atreven a decir, Yeshua era un niño que creció los domingos en la escuelita dominical. Y cuando yo lo escuchaba y que yo estaba dentro del sistema, pues era como que, ok. Pero ahora, esas palabras como que yo así como que, espérame, ya, no cuadran. Yo no veo a Yeshua al niñito en la escuelita dominical, en el arca de Noé, caben todos. No lo veo. Quizás para usted sí, pero ahora ya en el entorno social, cultural, religioso, yo no veo a Yeshua porque a los 12 años lo veo en el templo, que subieron a la fiesta de Pascua, de Pesach, lo vio en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Eso quiere decir que a los 12 años él ya tenía la capacidad mental, espiritual, de estar dialogando con los doctores de la Torá, de la ley, y no metido en un cuartito en el arca de Noé. No. Pero hay gente que hoy en día, y lo peor de todo es que hay gente detrás del que lo está diciendo que se lo cree. Amén. No. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el mundo detrás del texto, va a incluir la vida de Yeshua como la reflexión religiosa sobre él a través de la fe. ¿Cuál era la fe? La observancia de los mandamientos, la predicación y la experiencia religiosa comunitaria. Después, el mundo del texto, tal como se presenta ahora, independientemente de cómo haya llegado a ser, contiene el testimonio escrito de los evangelistas que reflejan su propia comprensión y experiencia de Yeshua y su capacidad para expresar ese testimonio. Es preciso hacer dos observaciones. Por un lado, aunque los evangelios son escritos, la tradición que los sustenta fue proclamada oralmente. Ya hablamos de esto la semana pasada. Fue proclamada oralmente y las marcas de la oralidad siguen siendo fuertes en los relatos escritos. En la tesis de que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos, no debemos suponer que su dependencia de un relato escrito borró los recuerdos personales de los evangelistas sobre lo que habían oído acerca de Yeshua. Por otra parte, una vez escritos, los textos evangélicos tenían vida propia, por lo que pueden haber significados transmitidos que vayan más allá de lo que los autores imaginaron o las audiencias originales entendieron. Y por último, el mundo ante el texto se refiere a la interacción de los evangelios con los lectores, que mediante la interpretación entran en ellos, se apropian de su significado y son cambiados por él. Este es el gran problema de muchos de nosotros.
Que como le dije hace rato, estábamos ahí, algunos Dios tuvo misericordia y algunos Dios tendrá misericordia para hacerles entender que la mayor parte del tiempo tenemos el mundo ante el texto, que es la interacción de los evangelios con nosotros que lo leemos, que mediante la interpretación entramos en ellos, nos apropiamos, cambiamos el significado y entramos el yo creo, yo pienso, yo me imagino. No, es que Yeshua debió haber dicho esto. Pero eso es lo que yo creo ahora en mi mundo. Pero, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar cómo era el mundo antes del texto? ¿Cómo era el entorno político antes de Yeshua? ¿Cómo era el mundo del texto de Yeshua, de Marcos, de Mateo, de Juan, de Lucas? Y no nos quedemos solamente en cómo es el mundo después del texto, lo que nosotros estamos leyendo. Porque el gran problema es que estamos interpretando y dándole un entendimiento a un libro al cual no estamos estudiando, sino que creemos. Esto es así. Fíjense lo que dice aquí. En este nivel interpretativo, la explicación o el comentario de los evangelios desempeña un papel importante. También muchos creyentes supondrían que es necesario un compromiso espiritual, personal con el Yeshua retratado en los evangelios para una apropiación plena del texto. Una suposición que va en contra de la opinión, a veces enunciada, de que solo quienes no están comprometidos religiosamente pueden ser intérpretes objetivos. Y esto se lo dicen mucho. No, es que tú no estás comprometido con el Señor. Tú no estás orando porque no estás entendiendo. Y no se le ocurra que de repente empiece a despertar y empiece a entender la Biblia de una manera diferente, porque le van a decir, no, tú estás confundido, tú tienes que orar más, te recomiendo un ayuno, porque tú no estás viendo la Biblia como deberías de verla. Claro, no la estoy viendo como debería de verla, la estoy viendo como debería ser vista. Yo recuerdo que a mí me dijo el pastor de la iglesia donde estábamos, me habló y me dijo, Carlos, ven, te veo confundido. Y yo sí, confundido. Y me dijo, te recomiendo que leas el libro de Gálatas. Te lo recomiendo. Yo dije, ok. Yo fui, me senté y empecé a ver el libro de Gálatas. Pero empecé a verlo, dije, voy a sacarme el dogma y voy a sacarme todo lo que yo sé. Voy a desvaciarme y voy a empezar a ver el libro de Gálatas. Y yo empecé a ver la observancia de la Torá y cómo Pablo estaba defendiendo la Torá en el libro de Gálatas. Y después de un tiempo me dijo, ¿leíste el libro de Gálatas? Le dije, sí, pastor. Y entonces, ¿has podido reflexionar? Y le dije, sí, he reflexionado muchísimo. Ok, entonces ahora ya vas a cambiar tu postura. Y le dije, sí. Y pues él contento, él así como que, sí, voy a cambiar mi postura porque sigo creyendo lo equivocado que estamos y muchas cosas que tenemos que mejorar. Se acabó el gozo, se acabó todo. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa, no, léelo, pero de la forma que debes leerlo. Y ese es un consejo muy, muy, muy peligroso. Si alguien le dice, léelo de la forma en que deberías leerlo, no le va a gustar el resultado. Porque es lo que estamos viendo aquí. Dice, en esta subsección introductoria nos hemos centrado en los evangelios para ilustrar la importancia de los diversos enfoques hermenéuticos, las diferentes críticas, la forma, la redacción, la retórica, etc. Se aplican también a los demás escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, los Hechos, las Cartas, el Apocalipsis, donde se plantean cuestiones especiales propias de cada género. Sin embargo, una vez ilustrada la idea general a través de los evangelios, podemos esperar a los capítulos que tratan de estos escritos para hacer más evidente la importancia inmediata y la práctica de las cuestiones hermenéuticas. Cuestiones especiales planteadas por los puntos de vista sobre la inspiración y la revelación. Esta visión de conjunto de la hermenéutica puede suscitar una objeción evidente de parte de muchos lectores. Al fin y al cabo, estas críticas tratan los libros del Nuevo Testamento partiendo del supuesto de que fueron escritos por seres humanos limitados en el tiempo según las convenciones literarias de la época. De modo que los enfoques interpretativos adecuados para otros libros pueden aplicarse también a ellos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la mayoría de los creyentes o cristianos han leído los libros bíblicos
no como ejemplos de literatura, sino porque Dios los inspiró. Esta creencia sí es válida, califica las reglas de interpretación y cómo afecta a la interpretación de la opinión de que la escritura es un elemento de importancia única en la revelación divina. Aquí vamos a entrar en un tema en donde la gente piensa que la escritura, o muchos han malinterpretado toda la escritura es inspirada por Dios. Y durante mucho tiempo se enseñó, todo lo que los lectores escribieron fue dictado por Dios. Dios le dijo a los lectores qué escribir, guió la pluma y los llevó a escribir palabra por palabra. Y sabe que ese pensamiento es incorrecto. Dios inspiró, dio el mensaje, pero ahora el autor va a transmitir ese mensaje a través de sus vivencias, su cultura, su entorno social, cultural, político, religioso. Y es inspirado por Dios, pero es escrito por el hombre. Y algunos van a decir, ¿cómo? Espérame, entonces no es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios, pero la inspiración viene. Ahora el desarrollo, el autor va a tomar el mensaje que Dios le dio y lo va a proyectar para la audiencia que él tiene, para que esa audiencia entienda lo que Dios quiso decir. Al final es un mensaje inspirado por Dios. Ahora el autor tiene que ver cómo yo hago entender lo que Dios me dio a esa persona. Es como cuando nosotros, que nos pasamos la semana leyendo, yo voy a estudiar 20, 30 horas la porción de esta semana. Ahora, cómo yo tomo esta información y la proyecto para que la gente la pueda entender. Y ahí es donde el trabajo es, Dios le da la inspiración, vas a escribir, vas a dar este mensaje. Esa es la inspiración, se prendió el foquito, ok, es la inspiración. Ahora, basado en el entorno cultural, social y el entorno que tiene el oyente, tú vas a escribir para que ellos te entiendan. No es lo mismo escribir una carta para Judea que escribir una carta para Roma, en donde el estilo de vida es diferente. No es lo mismo decirte, para hacer un pastel de chocolate, toma 2 libras de harina, 4 huevos, 2 tazas de leche, chocolate, y lo metes al horno y te queda el chocolate. No es lo mismo a decir, tomas la harina, tomas los huevos, tomas la leche, tomas el chocolate, pones en un molde, pones en un tazón, pones la harina, le pones los huevos, la mantequilla, lo bates, preparas el horno a 375 grados y lo metes a cocinar y te está decodificando un mensaje para que la persona que lo reciba diga, mira, qué fácil es hacer este pastel. Así es que, ¿qué es la inspiración? La inspiración en relación con la inspiración. En relación con la inspiración entran en juego 4 posturas generales diferentes e incluso son contradictorias. Algunos sostienen que la inspiración de las escrituras es una creencia teológica piadosa que carece de validez. Gran parte de la crítica del Nuevo Testamento que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX fue una reacción a la teología cristiana tradicional. Todavía hay que tener en cuenta este factor reactivo, ya que algunos eruditos y profesores contrarrestan el literalismo bíblico, desacreditando cualquier estatus religioso especial en los escritos del Nuevo Testamento. Para ellos, el cristianismo del Nuevo Testamento debe juzgarse solo en términos de su importancia sociológica como movimiento religioso menor en el Imperio Romano primitivo. 2. Sin comprometerse con ningún punto de vista, positivo o negativo, sobre la inspiración, muchos intérpretes consideran las referencias a ellas totalmente inapropiadas en un estudio erudito de las escrituras. El hecho de que ambos testamentos fueran producidos por creyentes para creyentes y conservados por creyentes para fomentar la fe no es un factor que deba entrar en la interpretación. Cuando los pasajes de importancia teológica presentan dificultades, no se puede apelar a la inspiración ni a ningún otro factor religioso, por ejemplo, a la tradición eclesiástica, para interpretarlos. Ya sea intencionalmente o no, esa actitud tiene el efecto de hacer irrelevante
la doctrina de la inspiración. Entonces, algo que si la Biblia fue inspirada por Dios, entonces cuando hay un pasaje que es difícil, ¿por qué recurrimos a la decisión del concilio sobre ese pasaje y no a Dios para que nos dé la revelación de lo que ese pasaje quiere decir? Y aquí es donde usted se da cuenta que diferentes pasajes tienen su significado sentado de acuerdo al bautista, al presbiteriano, al wesleyano, a Asamblea de Dios, al pentecostés, y ellos dicen, no, nosotros como pentecostales, nosotros creemos que este versículo dice esto, y punto, se acabó, no discuta más. La inspiración de Dios es esto. Muchas veces la gente se queja de que no, el católico está en la infalibilidad del Papa, no se le puede decir nada al Papa. Bueno, como cristianos a veces está la infalibilidad en los concilios. No le digas nada al concilio, no te vayas en contra del concilio porque olvídate. Te sacan fuera y se olvidan de ti. 3. El extremo literalista del espectro de los intérpretes bíblicos haría de la inspiración divina un factor tan dominante que las limitaciones de los escritores humanos se vuelven irrelevantes, al igual que muchas de las cuestiones hermenéuticas que se han planteado en la subsección anterior. Dios conoce todas las cosas y Dios se comunica a través de las escrituras. Por lo tanto, las escrituras responden a los problemas de todos los tiempos, incluso aquellos en los que los autores humanos nunca pensaron. Esta insistencia en la inspiración suele ir acompañada de una amplia teoría de la inerrancia, según la cual los datos bíblicos relativos a cuestiones científicas, históricas y religiosas se consideran infalibles e incuestionables. En la práctica, por lo tanto, toda la literatura bíblica se considera histórica y las aparentes contradicciones, como las que existen entre los relatos de la infancia de Mateo y Lucas, deben armonizarse. O sea, la Biblia está ahí, no discutan más. Y por último, algunos intérpretes adoptan una posición intermedia, aceptan la inspiración, considerándola importante para la interpretación de las escrituras, pero no creen que el papel de Dios como autor elimine las limitaciones humanas. Según este enfoque, Dios providencialmente proporcionó a Israel un registro de la historia salvífica, en el que participaron Moisés y los profetas. También proporcionó a los creyentes un registro básico del papel salvífico y el mensaje de Yeshua. Sin embargo, quienes escribieron el relato cristiano eran personas condicionadas por el tiempo del siglo I y principios del siglo II, que se dirigían al público de su época con la visión del mundo de ese periodo. No conocían el futuro lejano, aunque lo que escribieron es relevante para la futura existencia cristiana o creyente. Sus escritos no proporcionan necesariamente respuestas preparadas para cuestiones teológicas y morales imprevisibles que surgirían en siglos posteriores. Dios eligió tratar esos problemas posteriores, no anulando todas las limitaciones humanas de los escritos bíblicos, sino suministrando un espíritu que es una ayuda viva en la interpretación en curso. Ese último que le leí es más basado a lo que literalmente debemos considerar. Dios inspiró el mensaje, pero el mensaje iba para una audiencia. Ahora, el mensaje no se queda en esa audiencia, sino que puede ser aplicable a nosotros, pero para que sea eficaz, tenemos que ver qué era lo que el autor les quiso decir, cómo se los quiso decir, y ahora cuando entendemos ese mensaje, podemos traerlo a nuestra vida actual. El mensaje no cambia y podemos aplicarlo. Pero no tratemos de decir, no, es que Pablo estaba hablando en 2 de Corintios, un mensaje que está atendiendo un problema que está ocurriendo en esa congregación en ese momento, y no tomemos. Muchos citan a 1 de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor todo lo puede, el amor. Pero si nosotros leemos el contexto de la carta,
Claro que hay una aplicación para hoy en día de ese pasaje, del amor todo es sufrido, el benigno, todo lo puede, pero si nosotros entendemos el contexto de ese capítulo, capítulo 13, le aseguro que no lo vamos a aplicar tan a la ligera, como muchos citan, que no, es que primera de Corintios 13, el amor, el capítulo del amor. Pero, ¿qué era lo que Pablo quería decirle a esa audiencia? Y termino aquí. Dentro de la posición 4 hay diferentes actitudes sobre la inerrancia. Algunos prescindirán totalmente de la inerrancia por considerarla una deducción errónea de la tesis válida de que Dios inspiró las escrituras. Otros sostendrían que la inspiración produjo una inerrancia que afecta a las cuestiones religiosas, pero no a la ciencia o la historia. De modo que todas las posturas teológicas de la escritura serían inerrantes. Otros, reconociendo la diversidad dentro de las escrituras, incluso en cuestiones religiosas, mantendrían solo una inerrancia teológica limitada. Finalmente, otra solución no plantea una limitación cuantitativa de la inerrancia que la confine a ciertos pasajes o ciertas cuestiones, sino a la cualitativa, según la cual toda la escritura es inerrante en la medida que sirva al propósito para el que Dios la destinó. El reconocimiento de esta limitación está implícito en la declaración hecha en el Concilio del Vaticano II. Ellos dicen: debe reconocerse que los libros de la Escritura enseñan con firmeza, fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso poner en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Pero incluso esta respuesta tropieza con el problema de encontrar un criterio. ¿Cómo saber exactamente lo que Dios ha querido que figure en las Escrituras para nuestra salvación? Dos criterios propuestos para determinar lo que las Escrituras enseñan con autoridad reflejan las divisiones del cristianismo occidental desde la Reforma. Uno es que el Espíritu guía al lector individual de la Biblia hacia la verdad religiosa teológica, es decir, la interpretación privada de la Biblia. El otro es que el Espíritu proporciona orientación a través de las enseñanzas de la Iglesia. Cada criterio tiene sus dificultades. La interpretación privada se paraliza lógicamente cuando dos que afirman tener el Espíritu discrepan. No todos los espíritus proceden de Dios. Primera de Juan 4:1-3. Y sabe que ese es el problema hoy en día. Incluso con personas que decimos estar leyendo la Biblia con la mentalidad hebrea. ¿Por qué hay tanta discusión? ¿Y por qué todo el mundo está viendo las cosas de diferente manera? Porque algunos están viendo la Biblia de la manera que les conviene que sea vista. Algunos, como nosotros, no estamos enfocados en ver la Biblia para que diga lo que nosotros decimos, sino estamos enfocados para ver la Biblia que diga lo que la Biblia quiere decir en el contexto. Usted nunca nos ve citando pasajes aislados de aquí, de allá, sino siempre una armonía en toda la Biblia. Si vamos a citar un tema, no un pasaje, un tema, Yeshua el Hijo de Dios, te vamos a dar 200 versículos o más en todos los escritos que van a llevar el tema y que no se van a contradecir. Si vamos a citar la justificación a través de la muerte de Yeshua, te vamos a dar versículo tras versículo tras versículo, no de un libro, sino de varios libros, no solamente de Pablo, sino de Juan, de Pedro, que van a ir en armonía tejiendo el tema. Entonces, cuando dejamos que la Biblia nos hable en el tema, ya no estamos diciéndole a la Biblia: yo quiero que tú digas de la salvación lo que yo quiero que diga de la salvación. Porque si no, empezamos a tomar pasajes. No, es que la Biblia dice aquí, 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 aquí. Y armamos un rompecabezas, armamos un Frankenstein que al final termina todo así ahí. Entonces, si dos personas tenemos el Espíritu de Dios, no podemos... ¿Por qué vamos a estar viendo las cosas de diferente manera? Nosotros lo hemos experimentado. Nosotros le hemos dado la evidencia a personas que antes no pensaban como nosotros, y es válido. Usted no tiene que pensar como nosotros. Y después de un tiempo, yo he escuchado vez tras vez el mismo testimonio. A mí no me llegaban las enseñanzas, las rechazaba, pero decidí sentarme un tiempo a escuchar, a ver, a validar.
Me alejé de ustedes porque no quería que ustedes influyeran. Y después de estar ahí solo, estudiando, meditando, validando, ahora sé por qué ustedes piensan como piensan. Y ahora yo pienso lo mismo. Porque a través del espíritu y el estudio, yo pude ver eso. So, aquí, ¿cuál es el problema? No es el espíritu. El problema entonces es la intención que nosotros tengamos de estudiar y de realmente dejar que el espíritu nos guíe a que la Biblia nos diga lo que la Biblia quiere decirnos, no lo que nosotros queremos que nos diga. Entonces, pero ¿cómo se puede saber qué espíritu procede de Dios? Además, al menos en las principales iglesias surgidas de la Reforma, la tradición eclesiástica de diversos tipos, por ejemplo, los credos, las confesiones de fe, han desempeñado un papel explícito o implícito en la orientación de la interpretación privada. Los católicos romanos, que apelan explícitamente a las enseñanzas de la iglesia guiada por el espíritu, a menudo no son conscientes de que su iglesia rara vez o nunca se han pronunciado definitivamente sobre el significado literal de un pasaje de las escrituras. Es decir, lo que un autor quiso decir cuando lo escribió, no como tú lo estás leyendo. La mayoría de las veces, la iglesia se ha pronunciado sobre el significado actual de las escrituras, oponiéndose a las pretensiones de quienes rechazan prácticas o creencias establecidas por considerarlas antibíblicas. No, es que esas son las fiestas de los judíos. ¿De verdad? Por decirle algo nada más, por decirle. Además, las interpretaciones eclesiásticas de las escrituras en el catolicismo romano se ven afectadas por calificaciones establecidas en referencia a las enseñanzas eclesiásticas que tiene el efecto de reconocer el condicionamiento histórico. En una introducción que pretende dirigirse a un amplio público de lectores, ¿cómo juzgar las 4 posturas sobre la inspiración enumeradas anteriormente? El interés religioso de la mayoría no se vería satisfecho por el escepticismo ni siquiera por el silencio de en cuanto a una perspectiva sobre la inspiración y la inerrancia del Nuevo Testamento que viciará las investigaciones hermenéuticas comparables a las empleadas por otros libros, no facilitaría una investigación abierta, una forma que tendría el mayor número de seguidores entre los interesados en las implicaciones religiosas del Nuevo Testamento. Por consiguiente, al tratar libros concretos del Nuevo Testamento, llamaré la atención sobre pasajes que han sido objeto de importantes debates cristianos, ilustrando cómo han surgido interpretaciones teológicas variadas a partir de opiniones divergentes sobre el papel del espíritu o de la tradición en la interpretación de la palabra inspirada por Dios. ¿Ok? Y ahí nos vamos a quedar, porque ya me pasé. Así es que yo sé que es mucha lectura, yo sé que es mucho leer, pero realmente hoy aprendimos que estamos leyendo la Biblia y la mayor parte del tiempo estamos leyendo la Biblia como nosotros queremos que la Biblia diga. Hoy en día hay personas aún más temerarias que están cambiando el pasaje de la Biblia para que sostenga su postura teológica. Pero cuando tú vas al griego, al hebreo, tú dices, ese pasaje no puede decir eso. Hace poquito a mí me citaron Romanos 10, 9 y 10. No, es que en la versión, no sé ni cuál versión, pero que la versión dice que si tú confiesas con tu boca que Yeshua HaMashiach es Hashem y que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Mire, yo he buscado como en 10 versiones. En ninguna encontré que diga que Jesús es Dios. Todas las versiones que yo busqué dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, el Kyrios. Pero somos tan atrevidos que ahora no, es que yo quiero que la Biblia diga que Romanos, Romanim, porque hasta en hebreo, eso está en hebreo, Romanim, Pasuk Ten,
Pasuk 10. Que si tú confiesas que Yeshua HaMashiach es Hashem, y que él mismo, porque es Hashem, y que él se levantó de los muertos, será salvo. Somos temerarios. De verdad que somos temerarios, porque en el contexto, en la crítica y en todo lo que acabamos de leer, esa interpretación dogmática, teológica y religiosa no es ni siquiera inspirada por Dios. Pero eso sucede porque no leemos, no estudiamos, no nos damos el tiempo de seguir creciendo, seguir avanzando y decir, familia, ¿saben qué? No sé. Hoy en día a mí no me da temor, no me da temor presentarme ante las cámaras y decir, familia, muchas cosas que yo no sé, discúlpenme, porque quizás en un momento hablé cosas de las cuales no tenía el conocimiento completo y tengo que rectificar algunas cosas, sí, porque en su momento me equivoqué, por eso ahora, mire, ahora hablo menos, estudio más, porque cuando tú estudias te das cuenta de que, Dios mío, qué errores cometí. Que familia, regresamos la próxima semana. Espero que estas enseñanzas estén siendo de bendición y no lo tome como crítica, no lo tome como ataque, sino tómelo como una advertencia para usted y para mí de que debemos ser más eficientes a la hora de leer. Ese es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es crear conciencia de que debemos ser mejores estudiantes, mejores personas para poder ser mejores maestros. Y el tiempo se acorta y yo creo que debemos hacer un mejor trabajo. Si le gustó, déjenos por ahí su like, déjenos también su dedito abajo, así como muchos de ustedes lo dejan. Estoy agradecido con ello también. No sabe cómo estoy agradecido, porque de alguna manera eso nos deja entender que quizás debemos esforzarnos de alguna forma y es válido. Así es que si usted entra y no le gustó el estudio, déjeme un dedo abajo, que también será apreciado. Y si le gustó, pues déjenos un dedito por ahí, comparta y nos veremos la próxima semana. Que el Eterno les guarde, el Eterno les bendiga. Shalom familia, bendiciones, shalom.